Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos hoy en nuestro sermón número 105 de esta serie y vamos a comenzar con el sermón de hoy titulado En los términos de Dios. En los términos de Dios. Vamos a estar estudiando Éxodo capítulo 23 del 17 al 19. Dice la palabra del Señor. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima, que dará en la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pues bien, vamos a continuar con nuestra serie expositiva. Recordemos que a través de este estudio que estamos haciendo de Éxodo, hemos avanzado por todo el libro de Éxodo, hemos visto el sufrimiento de los hijos de Israel en la tierra de Egipto, luego la liberación que Dios hace de ellos, y luego vimos cómo ellos entran en el desierto camino al Sinaí, y vimos el trayecto que ellos tuvieron que cruzar hasta el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios les da la ley, ¿cierto? Y es en esas leyes que estamos nosotros en este momento. Recordemos que vimos los 10 mandamientos y luego las demás leyes del libro del pacto, ¿no? Y lo que hemos estado haciendo es estudiando cada una de estas leyes. Hemos visto cómo estas leyes siguen vigentes para nosotros, aunque nosotros no somos el Estado de Israel. De todas maneras, los principios que están registrados allí en aquellas leyes todavía están vigentes para nosotros, ¿no? A través de este estudio hemos visto cómo la palabra de Dios sigue vigente para nosotros, la ley sigue vigente para nosotros como creyentes, los principios divinos de la ley siguen vigentes para nosotros. El domingo pasado estudiamos los mandamientos, en donde Dios llama al pueblo de Israel a celebrarle 3 fiestas anuales, ¿recuerdan? Vimos que esas fiestas tenían que ver con el calendario agrícola y también con algunos de los hechos maravillosos de Dios con su nación. También eran fiestas, podemos decir como aquí en Colombia las fiestas patrias, ¿no? Fiestas que celebraban momentos históricos de la vida del pueblo de Israel. En los versículos que estudiaremos hoy son una continuación de esas palabras que leíamos hace 8 días que estudiábamos. Y pues el Señor en estas palabras que vamos a estudiar hoy, lo que hace son 3 especificaciones tocantes a esas fiestas. Lo que acabamos de leer es eso, son 3 especificaciones tocantes a las fiestas que Él mandó a celebrar y que para nosotros los creyentes nos recuerdan que tenemos un compromiso delante de Dios, ¿cierto? Con la adoración, pero también nos recuerdan que no tenemos la libertad de escoger la forma en que adoramos a Dios, sino que Dios mismo estipula los términos en que Él desea ser adorado, ¿no? Es decir, Dios no dice sencillamente adórenme y ya. No, Él da unos requerimientos, Él da algunos términos en que nosotros como creyentes debemos adorarle. Y es lo que vamos a estar estudiando hoy a través de estas 3 especificaciones que hace el Señor acerca de las fiestas que debían celebrarle el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos términos en que Dios quiere o exige ser adorado a través de esta ley que vamos a estudiar hoy? Es lo que nosotros estaremos hoy mirando, ¿no? ¿Cuáles son esos términos? Yo quiero que nosotros veamos 3 términos en los que Dios quiere que le adoremos, ¿no? Por eso el título de nuestra predicación de hoy, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el primero. El primer término en que Dios quiere ser adorado o en que Dios exige a través de estos versículos ser adorado es en comunidad, ¿no? Entonces vamos a mirar el versículo 17 que dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Entonces, primer punto, en comunidad, ¿no? ¿Por qué ese primer punto en comunidad? Leemos nosotros allí en ese versículo 17 una exigencia de Dios, una especificación tocante a las fiestas que Él ya había dicho que debían ser celebradas anualmente. ¿Cuál era esa especificación o con qué tenía que ver? Pues esta primera especificación tiene que ver con todo lo que el pueblo debía hacer en términos del lugar específico, ¿cierto?, donde se iba a celebrar. Es decir, Dios no estaba diciendo solamente
adórenme o celebren esta fiesta cada uno en su casa, sino que el texto nos muestra que Dios está dando un lugar exacto. Dios está pidiendo a su pueblo que le celebre esa fiesta en un solo lugar. Es decir, para celebrar las tres fiestas anuales que Dios exigía, pues era necesario que Israel se desplazara hasta un lugar y que todo el pueblo de Dios se presentara delante de él. Eso es lo que dice el texto. Dice, 3 veces al año se presentará delante de mí. Hasta lo que estudiamos hace 8 días, pues simplemente se sabía que había que hacer la fiesta, que había que celebrar esa fiesta, que había que apartar ese tiempo para celebrar, pero en este texto el Señor dice, tienen que presentarse delante de mí. El texto aclara, si ustedes se dan cuenta en el principio del texto, él aclara que este mandato es para los varones, ¿no? Él dice, todo varón se presentará, ¿no? Y pues recordemos un poco que cuando estudiamos acerca del tema del patriarcado, recuerdan que vimos el tema del patriarcado o gobierno de los padres en Israel, pues vimos que el varón no solamente era el líder, sino que también era el representante de todo el hogar. Entonces por eso el texto nos habla de los varones, o le habla a los varones, ¿no? Por eso el mandamiento habla de los varones, le especifica. Esto no quería decir obviamente que los demás miembros de la familia no podían asistir o no debían asistir, sino que la ley estaba siendo dada al líder, al representante, que era el varón, y era indispensable que esa cabeza del hogar estuviera en las fiestas que Dios estaba allí exigiendo. Necesariamente tenía que asistir el varón. Y eso es importante en nuestro texto. Recordemos que nosotros ya vimos el tema del patriarcado y cómo el patriarcado hoy en día ha sido se le ha querido dar una connotación negativa, como diciendo que esto era malo, ¿cierto? Hoy en día hablar de patriarcado es hablar de algo negativo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que no es así, sino que el hombre, el liderazgo del hombre, Dios se lo dio. Lo puso allí en la familia de esa manera. Dios fue el que puso al hombre en esa posición. Generalmente, si ustedes miran la Biblia y han leído los textos de los Salmos y los textos del Antiguo Testamento, pues se van a dar cuenta que generalmente no era solamente los varones los que asistían a la fiesta, sino que los varones iban con toda su familia. Era una fiesta que tenía una connotación también de unidad para las familias, para los hogares y también para la comunidad. Si ustedes recuerdan los Salmos, recuerdan varios pasajes de las Escrituras, vemos cómo esa ida a Jerusalén o el ir a la fiesta, pues terminaba siendo algo que unía a las familias, que unía a la nación en torno a Dios, ¿no? Y esta ley exige que todos los varones de Israel se debían presentar delante del Señor en un santuario central, preparado, obviamente, en un lugar específico. Es decir, todos tenían que ir a un solo lugar. Y esto nos habla de comunidad, ¿no? Es decir, Dios no nos llamó a adorar solos, ¿cierto? Dios no nos llamó a rendirle culto solo. Hay personas que pretenden o piensan que esto se puede, que nosotros podemos rendirle culto a Dios en nuestras casas y sin nadie más. Y hay personas que dicen, yo adoro a Dios, no necesito de ninguna iglesia ni de ningún pastor. Pero esa no es la adoración que Dios exige. La adoración que Dios exige en su palabra es una adoración en comunidad, en iglesia, ¿cierto? Recordemos que en este momento en el que Dios está hablando a los hijos de Israel, ellos están ¿dónde? En el desierto, ¿recuerdan? Están en el desierto, están frente al monte de Sinaí y Moisés está recibiendo la ley, y lo que vemos es que en este texto nos están exigiendo que todos se congreguen en un santuario. Obviamente, si nosotros preguntamos, ¿hasta ese momento había un santuario para adorar en medio de los hijos de Israel? Pues vamos a tener que recordar que sí, ¿cierto? Aunque no estaba todavía elaborado el tabernáculo, sí había una tienda provisional que Moisés tenía en el centro del campamento, y era el lugar donde Moisés oraba a Dios. Ese era, digámoslo así, el tabernáculo provisional que hizo Moisés, y la Biblia lo muestra, más adelante lo vamos a ver, para que después, más tarde, como vamos a ver más adelante en nuestro estudio de Éxodo, pues vamos a darnos cuenta que Dios manda hacer el tabernáculo y es puesto exactamente en el mismo lugar donde Moisés tenía su tienda. Entonces, vemos que había un tabernáculo, o había una tienda más bien, un santuario, un lugar donde Dios se manifestaba. Lo que dice esta ley es que siempre, en este momento y después cuando la nación de Israel se formara, cuando fuera una nación grande, pues en medio de donde estuviesen,
ellos tenían que tener un santuario, un lugar donde se iban a congregar a adorar en esas 3 fiestas, ¿no? La nación debía continuar reuniéndose en comunidad en torno al Señor en un solo santuario. Y es un mandamiento muy, muy importante, ¿no? Dios no está diciendo cada quien allá mire a ver cómo, ¿cierto? Cada familia mire a ver cómo manifiestan su adoración en el día de las fiestas. No, Dios está diciendo, todo varón se presentará delante de mí, delante de mi presencia. Y tal como mandó Dios, si nosotros miramos la palabra de Dios y miramos la ley, pues más adelante cuando el tabernáculo fue erigido en Silo, recordemos que fue el primer lugar donde se erigió el tabernáculo en un lugar que no se movía. Recordemos que el tabernáculo se armó durante todo el tiempo del desierto en diferentes puntos, pero cuando ya eran nación, cuando ya se estaba formando como una nación, el primer lugar donde se edifica, donde se erige este tabernáculo es en Silo. Y en Silo, pues todo Israel, cuando habían estas fiestas que hacían, todos se desplazaban a Silo. Así lo registran varios textos. Por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3, dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Aquí están hablando del Cana, ¿recuerdan? Este hombre dice que todos los años, en el tiempo de la fiesta, subía a adorar al Señor. ¿A dónde? A Silo, a donde estaba el tabernáculo. Así como Dios le decía a Moisés, le mandó a Moisés aquí en este texto de Éxodo, pues Israel lo hizo así. El versículo 4 dice: y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Recordemos que una de esas fiestas, durante esas fiestas se hacían sacrificios al Señor, y había parte del sacrificio que se podía comer con la familia. Entonces lo que hacía este hombre era ir con toda su familia. Recordemos que este hombre tenía 2 esposas, 2 familias prácticamente, y lo que vemos en el texto es que él hacía su parte, ¿no? Él le daba su parte a su familia. Entonces lo que estamos viendo es que Israel cumplió como Dios le había mandado a Moisés, y así lo hizo, así se volvió una costumbre. Ahorita estaban en el desierto, aquí cuando estaban recibiendo la ley de Dios estaban en el desierto, no había un tabernáculo como el que luego fue hecho, sino apenas una tienda, no había un templo, pero las personas ya tenían allí el mandamiento, que 3 veces al año tenían que presentarse delante de Dios. Tiempo después, cuando se construye el templo, porque recordemos que después del tabernáculo fue el templo, pues los hijos de Israel venían de todas las ciudades al templo para celebrar las fiestas allí. Es lo que vemos durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, desde que Salomón construye el templo, hasta incluso en el Nuevo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel guardó estas fiestas y celebró estas fiestas. Hubo momentos en que Israel se apartó, hubo momentos en que Israel desobedeció este mandamiento y fue llamada la atención por los profetas. Pero generalmente nosotros podemos ver el registro en el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo de cómo Dios exigió estas fiestas y cómo el pueblo de Israel las celebró. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 44, leemos en el Nuevo Testamento, dice: iban sus padres, hablando de María y de José, todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Dice: y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Era una costumbre en Israel celebrar esa fiesta de la Pascua. Dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María y su madre. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre las parientes y los conocidos. Miren cómo el texto, lo leo un poco más extenso. ¿Por qué? Porque quiero que nosotros veamos cómo era esa actividad, ¿no? Ellos subían en familias, ¿cierto? Como vemos en el texto, ellos subían a Jerusalén. Recordemos, Jerusalén era el lugar donde estaba el templo, y era un acontecimiento familiar, ¿no? Se hacían caravanas extensas de familias, y esto unía a la nación en torno al Señor y a su Dios.
Eso es importante, mis hermanos. Miren esta iglesia del Antiguo Testamento, cómo disfrutaba, cómo se gozaba de estas fiestas y cómo se unía en familia a adorar a nuestro Dios. Ahora nosotros vemos que lejos de ser un deber tedioso, como muchas veces ocurre para algunas personas, el hecho de que Israel tuviera que reunirse para estas fiestas no resultaba en algo difícil, en algo que costaba trabajo, no. Resultaba en un acontecimiento lleno de gozo, de alegría, resultaba en un acontecimiento para celebrar un acontecimiento que, como veíamos hace 8 días, quedaba registrado en la mente y en el corazón de los hijos, porque los hijos van viendo todas estas cosas y van aprendiendo. Los hijos van teniendo conciencia y van aprendiendo al lado de sus padres. Los padres, la fe de los padres es importantísima, porque los padres transmiten esa fe, no solo con lo que dicen, porque a veces pensamos que es solamente lo que decimos, no, con todo lo que hacemos, con la manera en que lo hacemos, estamos expresando a nuestros hijos fe, estamos comunicando a nuestros hijos fe. Y esto era lo que pasaba en estas fiestas. Estas fiestas eran una completa alegría y celebración para los hijos de Israel, un deleite, un disfrute, un momento para compartir con los hijos aquellas historias de la realidad que ellos vivieron como pueblo de Israel y cómo Dios les rescató, cómo Dios les apartó, cómo Dios les escogió para ser el pueblo de su heredad. Entonces nosotros vemos que estas eran celebraciones alegres, llenas de gozo. El Salmo 122, versículos 1 en adelante dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sí ven cómo era esto? Están hablando de la orden que estamos leyendo aquí en Éxodo, de que Dios dice todos los años se presentarán delante de mí 3 veces, ¿cierto? Es decir, este era el momento en que ellos tenían que salir a la casa del Señor, y no era una fiesta que se celebraba a 1 cuadra o a 2 cuadras de la casa, sino que era una fiesta que se celebraba en la ciudad de Jerusalén. Entonces muchos de personas tenían que desplazarse desde sus ciudades hasta Jerusalén a celebrar esa fiesta. ¿Y qué decían estas personas? Uy, ya llegó este día, qué cosa tan terrible, me toca caminar, me toca hacer... No, ellos decían, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Miren, ahí está. Allá subieron las tribus, ¿cierto? Las tribus de Israel para celebrar la fiesta que Dios había mandado en su ley. Recordemos que esta era la iglesia del Señor en el tiempo del pacto prometido. Es decir, esa es nuestra iglesia prácticamente. Estamos hablando de nosotros, pero en el tiempo del pacto prometido. Y debemos aprender hoy, en este día, de ella, de esa iglesia, de su disposición, de su gozo, de su anhelo por congregarse como una comunidad, de su anhelo de estar juntos como una familia en torno al Señor. Tenemos que aprender a valorar esa hermandad que nosotros tenemos como miembros de esta congregación, miembros de la iglesia de Cristo. Hoy nosotros tenemos también el mandato de congregarnos en unidad, como un solo cuerpo en torno a nuestro Dios y a su palabra. Hoy no hay un templo central, porque sabemos que nosotros somos el templo del Señor. El Señor Jesucristo lo dice. Pero hay iglesias locales, ¿cierto que sí? Dios dijo que debían haber estas congregaciones locales. Dios escribe en el Nuevo Testamento a estos pastores de las iglesias locales. Es decir, todavía hay un lugar físico. Todavía hay un lugar donde debemos ir. Cada creyente debe hacer parte de una de estas iglesias locales. Debe colaborar con estas iglesias locales, como la palabra de Dios lo manda. Cada creyente tiene un pastor, ¿cierto? Cada creyente tiene un pastor. Hay un lugar físico al que debemos asistir, y hay mandamientos positivos en la Biblia que así nos lo dicen, así nos lo enseñan. Es decir, esta es la iglesia de hoy, estamos en la iglesia del pacto prometido. Las cosas funcionan un poco diferentes, pero al fin y al cabo el principio es el mismo. Dios nos llama a congregarnos en su presencia, nos llama a estar delante de su presencia. No podemos decir, yo adoro en mi casa, no necesito un pastor, no necesito una congregación. Eso no es así. La Biblia nos muestra que sí. La Biblia nos da mandamientos que nos muestra que debemos estar unidos adorando al Señor. Nos muestra que debemos estar sujetos a una congregación, a un pastor. Y esa es la realidad de nosotros como iglesia en el pacto prometido.
Y debemos aprender de lo que nos está diciendo el Señor. Dios quiere una adoración en comunidad, como iglesia, como miembros de un solo cuerpo, como la familia de Dios que somos. Tenemos algunos textos, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No, eso dice la palabra en Romanos, ¿cierto? Es decir, nos muestra que debemos estar unidos. Unidos no solamente físicamente, sino en amor, dice, en amor fraternal, prefiriéndonos los unos a los otros, siendo diligentes, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cada uno de nosotros tenemos dones dados por Dios que debemos poner al servicio de nuestro Dios, ¿cierto? Debemos ponerlos al servicio del reino de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ojo, dice no dejando de ¿qué? De congregarnos. Es decir, ¿hay que congregarse? Claro que sí. Y no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La Biblia es clara, Dios es claro, Dios nos está diciendo que quiere una adoración en comunidad, quiere que le adoremos en comunidad, en los términos de Dios, no en nuestros términos. No es que usted adore a Dios como usted quiera, no, Dios ya legisló sobre su adoración, Dios ha llamado a los creyentes a ser parte de una iglesia y debemos adorarle en comunidad. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Miren lo que dice el texto, dice: ¿sujetaos a qué? No dice a los pastores, no, dice sujetaos a vuestros pastores. Es decir, cada creyente tiene un pastor, cada creyente Dios le ha dado un pastor, una persona, le ha dado una iglesia local, un lugar donde da cuentas, donde rinde cuentas como creyente. Y el texto nos está mostrando cómo es esa adoración. No existe aquellos cristianos que son como los llaneros solitarios, no. No, nosotros somos una iglesia porque pertenecemos a una congregación, porque hacemos parte de una comunidad de creyentes, hacemos parte de una familia, ¿cierto? Y es lo que la Biblia nos muestra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo es así. No podemos pretender hacer culto a Dios en nuestras casas solos. Dios nos llama a adorar en comunidad, en un solo cuerpo, a congregarnos, ¿cierto? A ser parte de... Como iglesia deberíamos asumir este llamado, este mandato, igual que la iglesia del Antiguo Testamento, igual que la iglesia del Pacto Prometido. ¿Cómo? Con gozo, con expectativa, conscientes del privilegio que tenemos de ser parte de esa iglesia preciosa, parte de la familia de Dios, de ser ese pueblo al que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Y es triste, es lamentable que la iglesia de hoy tiene más facilidades, pero es más perezosa, menos diligente. Nosotros tenemos que examinarnos ante esto que estamos leyendo, ante estas palabras que leemos en los Salmos, cuando la gente dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. En la actualidad el camino al lugar de adoración es mucho más corto. En nuestras ciudades es mucho más fácil desplazarnos de un lugar a otro con el transporte que hay hoy en día. Ya no se necesitan semanas de camino, cargando un montón de cosas, no. Hoy en día se requieren unas cuantas horas, o exagerando horas, para estar en un lugar de adoración. A veces son 10 minutos, a veces son 5. Hay personas que viven muy cerca de su iglesia local. Sin embargo, muchos son perezosos. No tenemos que llevar hoy en día como ellos tenían que llevar los corderos y las gavillas para las primicias, para los sacrificios, para las ofrendas. No, hoy en día no tenemos que cargar con todo eso. Sin embargo, mis hermanos, hoy en día, si una persona ve que está lloviznando, ya no quiere venir a culto, o si una persona cambió de residencia y ahora vive un poco más lejos de la congregación y le toca coger bus, prefiere cambiar de iglesia local, muchas veces sacrificando la sana doctrina, solo por la pereza de no coger un transporte y durar una hora en un bus, ¿cierto? Somos más perezosos. Hoy en día no nos toca desplazarnos hasta un lugar extenso, no nos toca durar mucho tiempo caminando, ¿no? Hoy en día es cerca, hoy en día es más fácil, pero
Hoy en día muchas veces la iglesia, las personas que van a las iglesias son más perezosas, mis hermanos. Tenemos que reflexionar en eso. La celebración de hoy, el culto de hoy, ya no demora semanas. Recuerden que las fiestas duraban semanas. Tan solo el culto de hoy demora unas horas. Sin embargo, algunos piensan que es mucho tiempo. Algunos se cansan. Algunos dicen qué culto tan largo, ¿cierto? Pero debemos reflexionar. Hoy en día, la iglesia de hoy en día tiene muchas más facilidades. De las 168 horas que tiene una semana, apenas nos reunimos 3. Imagínense ustedes, nos reunimos 3 horas de esas 168 a celebrar el culto al Señor. Pero muchos llegan a la mitad de la celebración. Es decir, ni siquiera son las 3 horas, porque algunos terminan llegando más tarde, ¿cierto? Muchos llegan a la mitad de la celebración y otros se duermen escuchando el sermón o se distraen. Y eso nos tiene que hacer pensar, hermanos. Hoy, en este comienzo de año, tenemos que reflexionar en la manera en que estamos adorando al Señor. Recordemos que el texto y el título de la predicación nos recuerdan que no podemos adorar a Dios en nuestros términos, ¿cierto? No podemos decir que Dios agradezca que voy. No estamos en esa posición. Estamos en la posición que tenemos que adorar a Dios en los términos de Dios. Y Dios está dando sus términos aquí en estos versículos. Así que, mis hermanos, tenemos que reflexionar en la manera en que estamos rindiendo culto a nuestro Dios, en cómo le estamos adorando. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 38 dice, este es el primero y más grande mandamiento. ¿Estamos adorando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? ¿Estamos haciéndolo como Dios manda? Recordemos que estamos llamados a adorar en comunidad, como pueblo de Dios, con la disposición y la alegría, con el gozo, con el anhelo que como iglesia deberíamos manifestar. Así que, mis hermanos, ese primer punto es importante. Dios tiene unos términos para ser adorado y los está expresando aquí en estos mandamientos. El primero es en comunidad. Vamos a pasar a nuestro segundo punto. Segundo término en que Dios exige adoración en estos versículos es en obediencia. Y nosotros vamos a leer los versículos 18 y 19, la primera parte del 19. Dice, no ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará en la noche hasta la mañana. Y el 19 de la primera parte dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y esta segunda parte, esta segunda especificación tiene que ver con la manera en que ellos debían celebrar la fiesta. ¿De qué manera? El versículo 18 habla de lo que ellos no debían hacer, ¿cierto? Leemos que el texto dice que no hagas esto, no hagas aquello. Si nos damos cuenta, no son mandamientos nuevos lo que dice este versículo. Son recordatorios de lo que Dios ya había dicho antes. Nosotros anteriormente habíamos leído estas dos cosas. El sacrificio del que se habla allí, de la víctima de la que se habla allí, se refiere al Cordero de la Pascua. Y se nombra dos especificaciones de la fiesta de la Pascua. Eso es lo que está haciendo el texto. La primera era la de no usar pan leudado en la fiesta, ¿cierto? Eso ya lo habíamos leído y ya Dios había hablado de esto. Y la segunda era la de no dejar parte del cordero hasta la mañana. Es decir, todo el cordero debía comerse y lo que quedara tenía que ser consumido por el fuego. Éxodo 23:15 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él salisteis de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, ese texto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos leído, lo habíamos estudiado, ¿cierto? Anteriormente. Y nos dice lo mismo, recordemos que es lo mismo, está diciendo, estos días de la fiesta de la Pascua tienen que comer pan sin levadura. Y en Éxodo 12 también nosotros, recordemos que ahí están hablando del Cordero de la Pascua, dice el Señor en Éxodo 12:10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Otro texto que ya habíamos leído, que ya habíamos estudiado,
Así que lo que está haciendo este texto no es diciendo, dando mandamientos nuevos, sino recordándole a los hijos de Israel la manera en que Él les había dicho que debían celebrarse la fiesta de la Pascua. El texto que estamos estudiando lo que hace es eso, recordar qué era lo que ellos debían guardar, recordar aquello que estaba prohibido en medio de la fiesta. No debían comer pan leudado y tampoco debían dejar del animal hasta el otro día. Pero también la primera parte del versículo 19 que ya leímos habla de lo que el pueblo sí debía hacer en aquella celebración. El 18 dice no deben comer pan leudado, no deben dejar la grosura, no deben, ¿cierto? En este texto 19 habla de lo que sí debe y habla de cosas como el anterior versículo habla de cosas que ya habíamos estudiado. Las primicias de los primeros frutos, dice el texto, de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Está exigiendo las primicias. Al igual que en el versículo anterior, el Señor no dice nada nuevo. Esto ya lo había dicho anteriormente y ya lo habíamos estudiado nosotros acerca de las primicias. Recordemos, por ejemplo, en Éxodo 22, 29, que ya lo leímos, ya lo estudiamos, dice, no demorarás las primicias de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos. Entonces, lo que el texto está haciendo allí es hablándonos de las primicias que ya habíamos estudiado, ¿cierto? Recordemos que las primicias tenían que traerse en medio de la fiesta de la Pascua. Y lo que el texto le recuerda a los hijos de Israel es que aquellas celebraciones que Dios está exigiendo tenían unas indicaciones específicas que ellos debían seguir, ¿cierto? Los dos textos, el 18 y el 19, lo que nos muestran es que Dios había legislado sobre aquellas fiestas, Dios había legislado sobre su adoración, y los hijos de Israel debían ser cuidadosos en hacerlo tal y como Dios lo había previsto, ¿cierto? Es lo que está diciendo el texto en este segundo punto. Por eso el segundo punto es en obediencia, porque dice, hay cosas que no se deben hacer y hay cosas que se deben hacer. Y los dos versículos que estamos leyendo están diciendo, recuerden que esto no se puede hacer y recuerden que es esto lo que se debe hacer. Lo que se pide a los hijos de Israel es obediencia. Y esta segunda especificación, aunque es sencilla, me parece muy importante para nosotros, ya que nos recuerda que en materia de adoración Dios no ha dejado nada al azar. Es decir, Dios no simplemente dice, adórenme como puedan, ¿cierto? Ríndanme culto como quieran. No, hay personas que quieren dar a entender que ellos respetan a Dios, lo honran a su manera. Pero resulta que según Dios, según la Biblia, nosotros no podemos adorar a Dios en nuestro término, ¿cierto? No podemos adorarlo como nosotros se nos antoje, no. Sino que Dios ha especificado en todo tiempo, en todo momento, la manera en que quiere ser adorado. Dios no nos ha dado libertad para que le adoremos como se nos ocurra. En todo tiempo Él ha ordenado todo para que su iglesia adore de la manera correcta. Y se ha fijado en los más pequeños detalles. Dios ha sido específico. Por eso a la hora de la adoración, lo que importa no es la creatividad, sino la obediencia, ¿cierto? Hay personas que quieren ser muy creativas en la adoración. Hay personas que se les ocurren cosas muy extravagantes y cosas muy tremendas, sí. Pero en la adoración no es la creatividad, sino la obediencia, la que Dios exige de nosotros. En diferentes ocasiones hemos visto cómo en la Biblia algunas personas no siguieron el patrón de Dios, no siguieron las indicaciones de Dios, quisieron tal vez innovar, quisieron tal vez improvisar, quisieron tal vez impresionar con sus creaciones. ¿Y qué pasó? Nosotros vemos que a la gran mayoría le costó la vida. Recordemos a los hijos de Aarón. Recordemos a David tratando de llevar el arca en una carroza de bueyes, ¿cierto? Recordemos cómo todos esos intentos de cambiar lo que Dios había dicho no resultaron en nada bueno. Desgraciadamente hoy en día muchas congregaciones han dejado atrás la manera bíblica de adorar, han dejado atrás el culto bíblico, la adoración, el orden de culto bíblico. Y se han hecho unos cultos, unas adoraciones que ellos llaman contemporáneas, que no son otra cosa que cultos a la medida del cliente, ¿cierto? Cultos a la medida de las personas que asisten. Y eso es triste, mis hermanos, porque debemos recordar que el culto no busca honrar al hombre. El culto no busca ser agradable para las personas. El culto busca glorificar a Dios y honrarle. Busca darle la gloria a Dios, porque Él es el que la merece. No hacemos culto para nosotros.
No hacemos culto para estar entretenidos. No hacemos culto para pasarla bien. No hacemos culto para tener bendición. Hacemos culto para honrar, ¿cierto? Por eso le llamamos culto. Es un momento de adoración a Dios, de honrar a Dios. Estamos llamados a poner la palabra de Dios por encima de cualquier gusto, por encima de cualquier moda, por encima de cualquier cosa, ¿cierto? Debemos pensar es qué es lo que Dios quiere, no qué es lo que nosotros queremos o qué se nos ocurre. Entonces, ese segundo punto es importante. Dios quiere ser adorado, exige ser adorado en obediencia a lo que Él ya estipuló, a lo que Él ya dijo, a lo que Él ya habló. Y eso es muy importante para nosotros. Y quiero pasar a nuestro punto 3, que se titula En exclusiva confianza. En exclusiva confianza. Esa es nuestra tercera exigencia del Señor. ¿Cómo debe ser adorado el Señor? En exclusiva confianza. Y ya vamos a ver por qué ese título. Dice el texto en el versículo 19, la parte B. Dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y esta tercera especificación es interesante, ya que no nos es tan fácil entender qué es lo que quiere decir ese texto, ¿cierto? No nos es tan fácil entenderlo. Para entenderlo, pues tenemos que ir un poco al contexto que ellos estaban viviendo. ¿Qué querría decir? ¿Por qué Dios está dando esta orden? Esta ley prohíbe guisar un cabrito en la leche de su madre. ¿Por qué? Porque es importante. Ahora, imagínense ustedes lo complicado que debería ser eso, ¿no? Tener que entender o ver o darse cuenta de cuál cabrito venía de cuál mamá, ¿no? ¿Cuál era el problema con esto? ¿Qué era lo que pasaba con este mandamiento, ¿no? Algunos ven en este mandamiento un gesto de compasión por parte de Dios, como si Dios se enterneciera diciendo eso sería cruel, guisarlo en la leche de su madre. Pero pues realmente esto no es probable por dos razones. La primera es porque ya vimos que Dios creó los animales para ser parte del alimento del hombre y no hay ninguna crueldad en esto, sino que Dios mismo manda a que eso sea así, no es cruel. Y la segunda es porque eso no tiene nada que ver con el contexto que estamos leyendo. Recordemos que Dios no está hablando incoherencias, Dios está hablando algo que va dentro de un contexto. Dios está hablando algo que tiene un total esquema, ¿cierto? Algo coherente, y lo que está diciendo este versículo tiene que ver con lo que estamos hablando. Recordemos que el contexto en el que estamos es de adoración a Dios. Específicamente se está hablando de unas fiestas que Dios manda a celebrar, ¿recuerdan? Y de cuál es la manera correcta, es lo que Dios está diciendo. Así que el texto tiene que referirse a esto, tiene que ser parte de lo que Dios está diciendo. El texto realmente está aludiendo a una costumbre pagana que estaba arraigada en muchas naciones, especialmente en Egipto y en los pueblos cananeos, que hacía parte del culto a la fertilidad. Recordemos que todos esos pueblos tenían culto a la fertilidad. Y ellos hacían prácticamente un rito, ¿no? Ellos, después de recoger los primeros frutos, tomaban un cabrito y lo cocían en la leche de su madre. Luego, en una ceremonia llena de misticismo, rociaban todos los campos, creyendo que eso pues les iba a hacer que la tierra fuera más fructífera para las próximas cosechas. Era un ritual de ellos que hacían, un rito. Y ellos confiaban en que haciendo este ritual, esta ceremonia, pues ellos podían hacer que sus dioses le hicieran más fértil la tierra, más fértil sus campos, y esto era lo que se hacía. Por eso Dios está hablando de esta práctica, cuando está diciendo, no guisarás el cabrito en la leche de su madre, está hablando de esta práctica. Para nosotros obviamente no es muy comprensible porque nosotros no conocemos esa cultura, las culturas de ese tiempo, pero ahora entendiendo un poco lo que pasaba, pues nos estamos dando cuenta de qué es lo que está diciendo Dios. Lo que Dios está prohibiendo en este mandamiento es el tomar ritos paganos como parte de las fiestas agrícolas al Señor. Recordemos que las fiestas lo que decían era que Dios es el dueño, que Dios es el que bendice la tierra, y esta práctica pagana pues era contraria a lo que Dios está diciendo, porque está poniendo la confianza en alguien que no es Dios. Y lo que Dios está diciendo es, ustedes no me van a adorar en las fiestas para mí con ritos paganos, porque a esto se le llamaría sincretismo. ¿Recuerdan qué es el sincretismo? Es la tendencia a conjurar o armonizar corrientes de pensamiento, creencias o ideas que son opuestas y hacerlas, como empaquetarlas juntas, ¿cierto?
Es decir, es mezclar dos religiones, por ejemplo, o dos creencias, mezclar dos maneras de pensar que son opuestas. Y esto es lo que muchas veces se hace en muchos lugares. Se hace un sincretismo, la unión de dos pensamientos diferentes. Y Dios está diciendo que no, que Dios no permitía que se hiciese ningún ritual pagano dentro de sus fiestas. Recordemos que Dios estaba mandando a celebrar las fiestas agrícolas, que como vimos hace 8 días, también se celebraban en otras naciones a dioses falsos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Pero el Señor no estaba queriendo armonizar con esos dioses falsos o con los cultos a esos dioses falsos. Dios no estaba diciendo, pues, adórenme a mí como adoran a los otros dioses. No, al contrario. Lo que Dios está haciendo es demandando como falsa la adoración pagana, diciendo esos no son dioses y ellos no proveen para ustedes, ellos no son los que bendicen la tierra. Está haciendo una demanda contra la falsa adoración pagana y reclamando como suya la gloria por las cosechas, por todo el proceso de la siembra y la cosecha. Dios está diciendo, eso es mío, la adoración es para mí. No está conjurando dos pensamientos, no, Él está diciendo, lo que ustedes estaban haciendo es falso, la adoración a otros dioses es falsa. Y lo que está haciendo es reclamando lo que es de la adoración por todo lo que pasa en la tierra. Dios no quiere ninguna de las ideas supersticiosas del paganismo dentro de su adoración. Y estoy hablando de ideas que, como decíamos ahorita, mezclan, ¿cierto? Las religiones mezclan las creencias. No, Dios no quiere. ¿Por qué no quiere ninguna de esas cosas? Porque Dios es único. Nosotros sabemos que solo hay un Dios. No hay dos dioses y Dios no comparte su gloria con nadie, ¿cierto? Dios exige una adoración única. Recuerdan que ya lo vimos en otra predicación. Dios exige una adoración exclusiva. Lo malo no era en sí el guisar un cabrito en la leche de su madre. Es decir, la gente no tenía que estar pendiente que esto no pasara, de llegar a hacer este acto de guisar el cabrito en la leche de su madre. No era ese el fin de esta ley. Lo que estaba mal era lo que tenía que ver con esa adoración pagana, el rito que ellos estaban practicando. Lo que estaba mal era poner la confianza en el rito, poner la confianza en eso que se estaba haciendo y no en Dios para la bendición de la cosecha. Y eso es lo que está demandando Dios. No era malo en sí que un hijo de Israel, por accidente o por lo que fuera, llegara a guisar un cabrito en la leche de su madre. No, sino que lo que estaba mal era que ellos practicaran cosas como las que practicaban los pueblos idólatras de ese tiempo. Y eso es a lo que Dios llama la atención a los hijos de Israel. Ellos no podían poner la confianza en otro si la tenían puesta en Dios. Y eso todavía está vigente para nosotros. Ellos no podían confiar en otro si ya tenían su confianza puesta en Dios. Es decir, usted dice que cree en Dios, que confía en Él, debe ser Él su confianza. No puede usted tener a Dios y a otros dioses. No puede tener usted otros ídolos, no, o ídolos más bien. No puede tener ídolos. No, solamente Dios es Dios, solamente Él es Dios. Y por eso exige una adoración, una confianza exclusiva. Es Dios y solamente Él el que bendice la tierra para que produzca. Y Él exige de su pueblo una exclusiva confianza. Es decir, el que confía en Dios, en el Dios verdadero, no puede confiar en otros. No puede tener una adoración a otro Dios. No puede poner su confianza en otros. Como si existiera otro poder, otra entidad. No, solamente el Dios eterno es Dios. Y Él exige una confianza absoluta, una confianza exclusiva. El salmista hace una descripción hermosa de la obra de Dios en la fructificación de la tierra. Miren lo que dice el Salmo 65:9. Dice la palabra: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría.
Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Y es hermosa esta descripción. Nos muestran cómo Dios es el que hace que la tierra germine. Dios es el que hace que el agua pase por la tierra, moje los surcos y haga que la semilla se convierta en una planta y esa planta crezca y dé fruto. Y hace que los animales coman de esas plantas, que los hombres se sacien. Incluso muestra la creación de Dios cantando y dando voces de júbilo por toda esta obra. Lo que nos está mostrando es que toda la obra de la tierra en la que ellos se encargaban en ese tiempo, recordemos que era un pueblo agrícola, todo eso dependía de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿será que nuestro trabajo hoy en día depende de Dios? Claro que sí. ¿Será que nuestras actividades, aunque no son agrícolas, dependen de Dios? Claro que sí. ¿Será que lo que tenemos proviene de su mano preciosa que generosamente nos da? Claro que sí. El hombre, sin embargo, es idólatra. El hombre, sin embargo, es supersticioso y agorero. Si no, miren, ahora que se acabó el año y que empezó uno nuevo, cómo las personas empiezan a tener amuletos, empiezan a tener un poconón de creencias para supuestamente tener un año próspero, un año bendecido, un año con salud. Hay muchas, aquí en Colombia hay muchas cosas que hace la gente de una manera agorera. Los 7 granos, por ejemplo, hay gente que tiene los 7 granos el 31 para que al pasar el año eso le traiga abundancia, o las prendas de color amarillo, el empezar el año estrenando ropa, ¿cierto? Porque si no estreno el primero o el 31, entonces no voy a tener la prosperidad. Otros hacen riegos, otros hacen diferentes cosas para tener bienestar en el año nuevo. Eso nos muestra que somos idólatras, nos muestra que somos agoreros. Todo esto que la gente hace, que lo hace creyendo y pensando que eso les va a bendecir, pues todo eso es pecado delante de Dios. Porque en la única persona que está nuestro futuro es en Dios. En el único que tiene nuestro futuro en sus manos. Y el único que sabe lo que va a pasar este año es Dios. Lo peor es que el cristiano también tiene sus ritos, y muchos de ellos, como podemos ver, no son sino sincretismos, ¿cierto? Uno de esos ritos para este tiempo es el de declarar o profetizar o decretar. ¿Se han escuchado? Muchos se reúnen en este día, hoy domingo, hay muchos creyentes que se reúnen a declarar bendición para este año. Y empiezan a declarar que este año van a tener lo que no tuvieron el año pasado, y empiezan a decir que este año sí van a tener prosperidad y que van a estar bien de salud y todo esto, y declaran constantemente. Creen que el solo hecho de decirlo hace que ya eso sea hecho. Y uno se pregunta, ¿de dónde vienen estas tradiciones? ¿De dónde saca el cristiano todo esto? Pues si nosotros investigamos un poquito nada más acerca del tema, pues nos damos cuenta que esto viene del misticismo de la metafísica. Recordemos que esta filosofía lo que enseña es que lo que usted piensa y luego declara, si lo piensa con fe, creyendo, ¿cierto? Y luego lo declara constantemente, pues eso termina volviéndose una realidad. Este es un pensamiento místico de la metafísica, sino que cuando empezó a surgir esto, pues a algunos cristianos les llamó la atención la novedad, y lo que hicieron fue ponerle algunos versículos y cristianizar esto, y de ahí salió para las iglesias cristianas. Y hoy en día, pues eso hace parte de la jerga cristiana y del culto cristiano, es lo más triste. Pero si nosotros nos damos cuenta, esto realmente es abominación, esto es querer hacer un sincretismo, ¿cierto? Dios me va a bendecir si decreto, si declaro, lo mismo que dice el metafísico. Pero la realidad es que solo Dios tiene el poder sobre nuestro futuro. Es en sus manos que está nuestro mañana, nuestro presente. Es en sus manos. No en ningún rito, no en ninguna ceremonia, no en ninguna costumbre pagana, no. Es en las manos de Dios que está nuestra vida. Miren la consejería actual, por ejemplo, de las iglesias cristianas. Muchas de las iglesias cristianas tienen mitad de consejería bíblica y la mitad es puro psicoanálisis de Freud. Y eso es triste. O sea, se mezclan dos cosas que son realmente opuestas.
y se hace una creencia que no tiene nada que ver con la Biblia. En otros casos se ha introducido a la iglesia las técnicas de hipnosis, muchos postulados de la nueva era. Es decir, se ha hecho mucho de esto en la congregación hoy en día. Se ha querido adorar a Dios en los términos de otras religiones, de otras creencias, de otras filosofías. Pero la iglesia verdadera está llamada a poner su confianza en Dios y en su palabra. Solamente en Dios y en su palabra. Él es nuestro Dios, no hay otro. No el psicoanálisis, no ninguna técnica metafísica, nada de eso. Nosotros tenemos a Dios. Dios, su palabra es suficiente. Es suficiente. Lo más importante para un creyente no es el bienestar, mis hermanos, sino que Cristo le salvó. Hoy en día muchos piensan de una manera egoísta. Cuando comienza el año, ¿cuál es su deseo? Dicen, Señor, que este año tenga mucha plata, que este año no me enferme, que este año todo salga bien. Prácticamente lo único que muchos piensan es en bienestar. Pero no dicen, Señor, que este año yo pueda seguir adelante creyendo en ti. Que este año no me aparte de tu fe. Que este año tú me libres de la tentación y yo pueda caminar en santificación. Lo importante, mis hermanos, es que tenemos a Cristo. Lo importante es que somos parte del pueblo precioso, añadido a esa iglesia. Somos nosotros la iglesia del Señor. Somos nosotros ese pueblo. Lo más importante es eso. Lo demás, mis hermanos, son añadiduras, como dice la Biblia. Si queremos realmente un año 2021 con bendición y llenos de paz, debemos hacer 3 cositas que quiero que nosotros pensemos en esas 3 cosas sencillas. La primera es descansar en la soberanía de Dios. Este año Dios hará lo que Él ya dispuso y no sabemos qué es, sinceramente, mis hermanos. ¿De qué nos sirve reunirnos hoy a decir este año va a ser poderoso, va a ser tremendo? Miren lo que pasó el año pasado. El año pasado las iglesias decretaron que va a ser un año de bendición y todo esto, y de repente vino este virus y muchos hogares tuvieron que ver dificultades, tuvieron que estar en situaciones difíciles, ¿cierto? Y aún así hoy se están reuniendo a declarar, como si eso funcionara. No, nosotros sabemos que este año Dios hará lo que Él ha dispuesto y no sabemos qué será, no sabemos. Pero entonces, ¿qué es lo que mantiene la iglesia? Pues que nosotros descansamos en la sabia soberanía de Dios. Descansamos en que es Él el que está manejando los rumbos de nuestra vida. Descansamos en que este año Él es el que tiene la batuta, Él es el que tiene el poder. Y por eso estamos alegres, contentos, por eso podemos tener tranquilidad. Entonces debemos descansar en la soberanía de Dios. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Cierto? Miren, todos los habitantes son como nada. Él hace lo que quiere. ¿Este año qué va a hacer Dios? Lo que Él quiere. No va a hacer lo que hoy las iglesias le están dictando. Dios no está atento a ver qué es lo que está decretando hoy la iglesia para poder mirar a ver qué hace este año, para cuadrar el año, ¿cierto? Venga a ver qué decreta aquel otro. No, Dios va a hacer lo que Él ya dispuso. Él es soberano y debemos descansar en su soberanía. La segunda cosa que debemos hacer, si queremos paz este año, es confiar en que Él cuida de su pueblo. No sabemos qué nos depara este año, no sabemos si va a haber una situación peor que la que vimos el año pasado. Pero lo que sí sabemos es que Dios cuida de su pueblo, la Biblia lo dice, podemos descansar en ello. El Salmo 121 es maravilloso, miren lo que dice desde el versículo 1, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Un texto precioso, un salmo maravilloso, que nos habla del control de Dios, de la soberanía de Dios y también de la protección que tenemos de Dios. En eso podemos confiar. ¿Quiere usted tener paz? Recuerde, cualquiera que sea la circunstancia, Dios ha prometido guardar a su pueblo. Dios está con nosotros, protegiéndonos y guardándonos según su voluntad y según sus sabios decretos. El día que Él nos llame, que Él nos quiera llamar a su presencia, nos llamará. Él hará lo que Él ha destinado para este año. La tercera es vivir conforme a su ley. Esa es la tercera cosa que podemos hacer si queremos paz. Él ha prometido recompensa. Dice el Salmo capítulo 1,
Versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un texto muy hermoso. El texto nos dice, obedezcamos a Dios. Obedezcamos. En la obediencia es que hay bendición, la obediencia a su ley. Mis hermanos, estamos llamados a tener esas tres cosas, ¿cierto? Confianza en la soberanía, confianza en la bondad de Dios para con su pueblo. Eso es importante, confianza en la bondad de Dios para su pueblo. Y también confianza para vivir de acuerdo a la ley de Dios, que es sabia para traernos a nosotros bendición. Amén. Triste es la vida de aquel que deposita su bienestar en un amuleto, en un agüero. Es triste la vida de una persona que pone su fe en un palabrero, en un profeta, como le quieran llamar, de los que hoy en día andan por ahí declarando, profetizando cosas vanas, salidas de su propio corazón. Pero es bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Bienaventurado aquel que ha puesto su confianza en Dios. Y a eso es a lo que nos llama este tercer punto. A poner nuestra confianza exclusivamente en Dios. Dios estipula los términos en que debe ser adorado. La iglesia debe adorarle en comunidad como un solo cuerpo, lo que hemos aprendido hoy. En obediencia conforme a los lineamientos de Dios. Y en exclusiva confianza, sabiendo que su vida depende absolutamente de Dios. Yo les invito, hermanos, que con estas palabras le pidamos a Dios hoy, al Dios que tiene todo el poder, al Dios que domina sobre todo, sobre el tiempo, sobre el clima, sobre todo, que nos bendiga este año, que nos guarde este año, que nos mantenga firmes en la fe, constantes en su palabra. Les invito a que aprovechemos este tiempo, hoy, el primer día del año, para pedirle que nos edifique, nos fortalezca, que este año sea un año lleno de su gracia y que podamos estar en él, fortalecidos como familias que pertenecen a ese pueblo que él ha escogido. Amén. Les invito a que oremos en este momento. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por tu sabia palabra. Gracias por estas tres demandas que tú haces de tu pueblo, Señor. Reconocemos que muchas veces nosotros queremos adorarte en nuestros términos. Reconocemos que nuestro rebelde corazón busca que las cosas sean a la manera nuestra y no a la manera tuya. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, como nos enseñabas hoy. Ayúdanos a adorarte en tus términos. Ponemos nuestras vidas delante de ti, esta congregación delante de ti. Pedimos que este año tu gracia esté con nosotros. Señor, sabemos que nuestra vida no depende de ningún amuleto ni de ninguna cosa que nosotros podamos hacer. No, nuestra vida depende de ti, Señor, de ti. Por eso hoy venimos delante de ti, diciéndote gracias, Señor, por ese año que ya pasó y pidiéndote, Señor, por este año nuevo que empieza, Señor, pidiéndote que nos ayudes a caminar firmes en la fe, a ser constantes en la oración, en el congregarnos, en la lectura de tu palabra, en edificarnos, en fortalecer nuestra fe, pidiéndote que nos ayudes a estar firmes, constantes, Señor, en el Evangelio, que nos permita, Señor, cada día hacer morir lo terrenal en nosotros, que nos ayudes a crecer este año como creyentes, a apartarnos de nuestras necedades, de nuestra inmadurez, Señor, y a crecer, Señor, en esa fe de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos como creyentes a poder aportar, Señor, al crecimiento de la iglesia, a poder aportar con nuestros dones, talentos, con nuestros bienes, Señor, al crecimiento, al ensanchamiento de tu reino. Ponemos delante de ti esta congregación y te pedimos, ayúdanos como iglesia, como congregación. Queremos hacer tu voluntad, queremos vivir para ti. Ayúdanos, Señor. Que este año te podamos honrar, que nuestros hijos, Señor, te honren. Que nuestros hijos crezcan como creyentes también. Que podamos hacer la labor a la que estamos llamados, Señor. Que te podamos glorificar y gozar de ti este año, Señor. Por favor, cada uno de estos días, ayúdanos, que podamos glorificarte a ti, vivir para ti, Señor. Ponemos delante de ti nuestras vidas también, nuestros trabajos, nuestra salud. Confiamos, como decía el texto hoy, que pase lo que pase y venga lo que venga, tu mano está con nosotros. Tú nos sostienes y nos diriges, Señor. No sabemos qué nos depara este año, pero sabemos que tú estás
al mando, tú estás controlándolo todo, tú que nos cuidas, que has prometido guardar a tu pueblo. Señor, descansamos en ti y en tu absoluta soberanía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.